como Alberto Calach, Daniel Álvarez, José Miguel González y Enrique Norten. Beca para jóvenes creadores en 1990 y miembro del Sistema Nacional de Creadores, ambos por el FONCA. Esta conferencia es patrocinada por Cato, fabricante de productos cerámicos de alta calidad, sanitarios, lavabos, mingitorios y accesorios con garantía de 25 años. Cerca de 20 años en el mercado respaldan nuestros productos ecológicos, certificados de bajo consumo que se distribuyen en más de 15 países. Vitro es una empresa 100% mexicana. Actualmente es el principal fabricante de vidrio flotado en Norteamérica. Orgullosamente es el proveedor líder de vidrios Low que proporcionan desempeño y eficiencia energética a tus edificaciones. Vitro arquitectónico forma parte de las fachadas de las principales obras monumentales en nuestro país. The Rose es un equipo de arquitectos, ingenieros, fotógrafos y diseñadores gráficos dedicados a la creación de contenido digital enfocado a la arquitectura, creando una nueva forma de comunicar las diferentes expresiones del diseño. A la par de la creación de contenido, están comprometidos con la enseñanza y promoción de la arquitectura. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho su presencia, me da mucho gusto ver a muchos jóvenes aquí. También agradezco y felicito a los organizadores por este evento. Antes que nada, un pequeño paréntesis. Me sorprende y felicito muchísimo a Carlos. Me da mucho gusto ver una práctica tan dedicada al espacio público y con tan buenos resultados. Pablo, extraordinaria presentación. Creo que no debería de haber nadie en ninguna escuela de arquitectura en Monterrey que antes del cuarto semestre tenga conciencia clara de la historia de su ciudad y de qué ha motivado y qué ha dirigido esa historia y en qué punto está muy importante la reflexión de Pablo. Felicidades. Yo les voy a hablar un poco políticas del espacio público, no es un análisis riguroso, exhaustivo de las políticas sobre el espacio público, sino a partir de ciertos temas, cómo es que la arquitectura incide programática, simbólicamente en la ciudad y entenderla como un ente ligado siempre íntimamente al desarrollo de las ciudades y no como objetos aislados que no tienen que ver nada con todas esas dinámicas. Gracias. Todo eso en tres temas, que son dos que me ha tocado desarrollar: una investigación, documentación crítica sobre la arquitectura parlamentaria en México, todos los recintos parlamentarios del país para celebrar el Bicentenario. Otro es la arquitectura escolar, una documentación de las mejores escuelas públicas que se construyeron a partir de la Revolución Mexicana. Haré una pequeña síntesis de ese trabajo de investigación, documentación, que se concretó en dos productos editoriales, y después algunos casos emblemáticos de arquitectura que interactúa fuerte con el espacio público y casos muy sencillos en los que me ha tocado desarrollar edificios, arquitecturas que impactan de alguna manera fuerte en el espacio público, más allá de casas de habitación o edificios de departamentos, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro que se puede conseguir en la venta, lo editó el Senado de la República y la Secretaría de Educación Pública, y es un libro que da cuenta de todos los recintos parlamentarios del país, pero hace un análisis histórico de dónde viene en los recintos parlamentarios y cuál es su impacto en las ciudades. Para referir esto en el sentido simbólico, les presento esta fotografía que es Westminster, el Parlamento inglés, que es realmente el edificio, la torre que representa no solo a la ciudad, al país, al Reino Unido, etcétera, etcétera, y que le da forma, imagen a todo esto. Nadie ubica, más que algún estudioso serio, la Catedral de San Pablo de Christopher Wren en Londres,
Nadie podría diferenciar en el común de la gente inmediatamente el Palacio de Buckingham. Si no salen estos señores vestidos de rojo con un oso en la cabeza, pues es algo que nadie identifica como fuertemente como Inglaterra, como Londres. Entonces, es un edificio que le da toda la simbología y el carácter a toda esa escala, desde la ciudad hasta el reino y el país. Y es el edificio no donde vive la reina, no donde está el poder religioso, sino es el edificio donde se hacen las leyes. Ese es el edificio que la sociedad considera como su máximo representación, ¿no? Es el edificio que le da imagen a todo eso, comparado con nuestras ciudades de origen colonial, donde lo más importante es la catedral, después es el Palacio de Gobierno, a veces está por ahí el Palacio de Justicia, y el Congreso o el edificio parlamentario, a veces a una cuadra de él, a un taquero, a un bolero, a un periodiquero. Oiga, y el Congreso está por aquí, ¿qué es eso? ¿De qué me habla? Entonces, ¿cómo los edificios le dan forma a las sociedades y cómo representan los valores, ¿no?, de una sociedad? Este es un caso paradigmático, es la ciudad de Washington, D.C. Aquí está el Capitolio, y de él parten, es un esquema urbano que se hizo de la nada, lo idearon Thomas Jefferson, George Washington, dos grandes arquitectos, lo dibujó y le dio forma L'Enfant, arquitecto urbanista francés, y entonces el gran centro de la ciudad, de donde parten las calles, de donde parten la numeración de las calles y la numeración de las casas, no es la Catedral de Washington, que es una catedral ecuménica por ahí, neogótica, que no está en este tejido, no es la Casa Blanca, donde está el presidente, lo que es lo importante, sino lo relevante y lo que arma toda la ciudad es el Capitolio, celebra donde hacemos las leyes entre todos, eso es lo que le da forma, imagen a la ciudad y al país también. Ahí está otro acercamiento, hasta allá está de ladito la Casa Blanca. Entonces el poder realmente viene de la gente, del pueblo, haciendo sus leyes, y eso es lo que le da forma, sentido a la ciudad. Otro caso de Miralles y Benedetta, allá en Escocia, es el Parlamento, que les puede gustar o no, pero en este caso no solo es un edificio que le da una identidad interesante, sino que responde de una manera inteligente y sensible a sus contextos, o no es un edificio, sino más bien un conjunto. Entonces, donde está la ciudad histórica, maneja unos volúmenes compactos, más o menos a la escala de sus edificios circundantes, y luego se va atomizando en este parque y la gente puede cruzar por sus jardines. Es un edificio, un conjunto relativamente permeable, y no es esa forma contundente, única, inamovible, que no acepta comentarios ni variedades, que es nuestro gran Congreso en México de don Pedro Ramírez Vázquez. Ven ahí cómo fluye el parque a través del edificio público, es permeable, y si hay un gesto de singularidad, pero no hay un gesto apabullante de monumentalidad. No aspira a ser una contundencia. Ahí ven cómo se relaciona, que les puede gustar o no el arreglo de las ventanas, pero como hacia la ciudad histórica tradicional muestra un volumen similar en la escala, ritmos, y donde se abre un parque, se va inteligentemente defragmentando y va respondiendo a las necesidades de una parada de camión, de una rampa de parque, de unas oficinas, etcétera. Es un edificio que es sensible a su entorno. Este es otro caso de arquitectura parlamentaria muy conocido, es el Tiergarten en Berlín. Acá está el Reichstag, un edificio que Hitler y la banda quemaron y quedó ahí como ruina durante toda la Guerra Fría, y entonces ya en la reunificación alemana gana Foster el concurso con una cubierta muy democrática sobre el Reichstag. Eso no les gustó, le pidieron hacer una cúpula como la de Calatrava, bueno, eso es otra discusión. Y entonces, obviamente ya las funciones parlamentarias son muy complejas, ya no cabían en el Reichstag.
Entonces, más bien ahí está el Pleno y todas las oficinas de los diputados están acá, salones de comisiones, etcétera, siempre permeable al parque. No es un volumen encerrado en sí mismo, con una entrada única, sino es una distribución atomizada de todas las funciones, tiene pasajes subterráneos para lograr el funcionamiento, incluso simbólicamente, aquí era la división de las dos Alemanias en el río, y entonces el gesto del edificio puentea al río y además sí tiene un puente peatonal que liga los dos extremos, ¿no? Ahí lo ven. Y no solo eso, sino además los ciudadanos o los turistas también pueden empoderarse del edificio, pueden subir al edificio y desde esa cúpula transparente ver si sus representantes están dormidos, viendo catálogos de yates como nuestro ilustrísimo Barón de Cham, o simplemente están dormidos o peleándose, ¿no? A sillazos, como sucede a veces en algunos congresos allá en Tabasco, no es poco común. El gran edificio del Congreso que propone Stalin con un Lenin allá arriba, nada más para que imaginen la escala de esto, el dedo de Lenin tiene 5 metros. La cimentación de este edificio, en lo que refiere a lo simbólico, demolieron ahí una iglesia ortodoxa, la Revolución, para negar ese pasado religioso, el poder de los zares de la iglesia ortodoxa en Rusia, y se quedó en cimentación. Y la cimentación de este edificio, para los que lo hayan leído, y si no, léanlo, el libro de Delirious de New York de Koolhaas, habla de la alberca que había en el cimiento de este edificio, y ahora ya con Putin reconstruyeron la catedral con un centro comercial y estacionamiento, no era catedral, perdón, esa iglesia, con un centro comercial y un estacionamiento abajo, como lucha de símbolos de la revolución y luego de la nueva transformación rusa. Curioso, este es el mapa de la Asamblea Francesa, el planito, donde por primera vez en la historia los de la izquierda se sentaron a la izquierda y los de la derecha a la derecha, y entonces por eso tenemos esa terminología política hoy en día. Pues no estaba de más, conseguimos los derechos para poner esta imagen muy divertida, que no tiene que ver nada con los espacios públicos, pero está divertida, que son el Parlamento de Star Wars, y ahí están las curules. Entonces cuando el diputado, el senador va a hablar, salen volando y llegan allá a lo que sería la tribuna principal. Entonces, bueno, ya regresando a lo parlamentario en México, este es el primer recinto parlamentario, que era un pequeño teatrito que tenía la virreina ahí en el Palacio Nacional, que después de la independencia sesionó un poquito ahí en la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero luego se habilitó este espacio. Había sido un pequeño teatro dentro del Palacio Nacional, pero se remodela pues inspirado en la Asamblea Nacional Francesa y en este anfiteatro semicircular. Poco tiempo después se quemó, les cuento que solo en México se ha quemado 3 veces nuestro Congreso, o sea, una democracia que se quema a cada rato. Este es el otro recinto que fue el Federal. Después de que se quemó aquel, se habilitó aquí el Teatro Iturbide, teatro que había, y después se quemó también, y luego se remodeló ya como recinto parlamentario el de Donceles, que ahora alberga a la Asamblea de la Ciudad de México, y el Federal está allá en San Lázaro, en el de Don Pedro. Y mientras se había quemado aquel y remodelaban, bueno, este es el gran recinto de San Lázaro, de Don Pedro. Don Pedro es una especie de ícono de la Revolución Mexicana, de la Revolución institucionalizada, que prácticamente hizo todo, menos pintar el ayate de la Virgen de Guadalupe. Diseñó el logo de Televisa, la Basílica de Guadalupe, nuestra historia está en el Museo de Antropología. En sí le dio forma a las Olimpiadas, etcétera, a muchísimos baluartes e imágenes del nacionalismo priista, ¿no? Y entonces este es un búnker hermético, está bardeado, no es un parque público, tiene varios cordones de seguridad, tiene fachadas ciegas para lograr
una monumentalidad teatral, aunque se cuezan ahí y tengan luz natural, artificial adentro. Es un edificio que no responde, como vieron el de Miralles, a las necesidades de sus inmediaciones, sino que no se altera, es incapaz de recibir un comentario, una discrepancia, ¿no? Es un edificio monumental, y toda esta monumentalidad vertida hasta el gran Tlatoani, personificó ya el presidencialismo priista, que era el acto de que López Portillo venía de Palacio Nacional, el pueblo lo aclamaba al gran Quetzalcóatl resucitado, y pues eso ya se acabó. Ya los presidentes no van a dar ahí su informe, lo mandan por mail, y entonces es una plaza desolada porque las actividades son para atrás, y ya la teatralidad que proponía este edificio ya ni siquiera se da. Entonces es como una ruina ya del priismo, esto como imagen urbana. Vean ustedes lo hermético que es esto, lo autoritario. Y cuando se quemó, bueno, ese también se quemó, ese fue el tercero que se quemó, y luego estuvieron un rato en el centro médico, se restauró y ya se regresaron. Entonces llevamos 3 quemados. Cuando se quemó el Teatro Iturbide y lo remodelaron rápido para hacer el de Donceles con la misma cimentación, por eso es circular, entonces ya Porfirio Díaz, desde la independencia hasta Porfirio Díaz, nada más imagínense la concepción de democracia, no se construyó ningún edificio ex profeso como recinto parlamentario. Todos operaban o en algún convento jesuita abandonado, ¿no? De los jesuitas se instalaron ahí algunos congresos, y muchos otros estaban al interior del Palacio de Gobierno. O sea, eran los amigos del gobernador que sabían leer y escribir, y pues hacían las leyes que el gobernador decía, y levantaban y bajaban la mano cuando el gobernador decía. Entonces no tenían una presencia urbana ni había edificios destinados para ello. Con Porfirio Díaz se construyen los primeros, Estado de México, Toluca, Guanajuato, etcétera, y se propone este gran edificio que le iba a dar el contrapunto al Zócalo capitalino con el poder religioso, por supuesto, el más grandote, Palacio Nacional, Justicia junto, y por la calle de Madero y el eje de Avenida Juárez hasta lo que ahora es el Monumento a la Revolución. Este es el Monumento a la Revolución, y se hizo un concurso, se volvió muy polémica los resultados, y entonces pues, cancelaron ese concurso. Oye, fulanito, vete a Francia, búscate un arquitecto ahí talentoso, no muy famoso, para que lo podamos medio controlar, y se trajeron a Mil Benard, que hizo este proyecto. Se construyó con acero belga toda la estructura. Debido a la revolución estaba el país muy precario, entonces pues, le fueron bajando aquí perfiles para cualquier otro uso, y luego ya Obregón Santacilia dice, con esa centralidad, ese cúpula, el Salón de Pasos Perdidos, se diseñó el Monumento a la Revolución. Esto ya no le gustó. Bueno, pues aquí nos perdimos 2, quién sabe dónde eran. Ya. Y luego algunos ejemplos muy sencillos. Este es el de La Paz en Baja California, de los últimos que se construyeron con el de Chetumal. Saben que eran territorio Baja California Sur y Quintana Roo, y luego ya que se hicieron estado, pues ya tuvieron su congreso. Y aunque esto no es significativo estéticamente ni en muchos aspectos, allá están las oficinas de los diputados, y lo que es muy interesante es que arma un parque público junto al Palacio de Gobierno, completamente permeable, y los ciudadanos pueden llegar a una puerta de cristal, como en el Reichstag casi, a ver cómo deliberan sus representantes sin unos cordones infames de seguridad. Es un pequeño conjunto discreto, pero que se apropia la ciudadanía. No le da ninguna monumentalidad o referencia en la ciudad de La Paz, pero genera este tipo de espacios públicos. Este caso, que es Chetumal, es el único caso en el país donde el edificio del Congreso tiene más relevancia urbana que la Catedral, el Palacio de Gobierno del Estado y el Palacio Municipal de la ciudad de Chetumal. Están por ahí, y en este peninsulita
como una gran glorieta. Todos los de Chetumal casi diario tienen que rodear este edificio y generarle pues, una especie de reverencia urbana, ¿no? Entonces, es el único caso de 32 donde el más relevante es el Congreso y fue un estado que pasó de territorio a estado en los 70. Cuando yo iba en la primaria eran 27 estados, 2 territorios y el Distrito Federal. Jalapa está rodeado de un maravilloso jardín, ojalá fuera público, de un parque que tiene cierta presencia importante en la ciudad, que algunas se van a pasar de negro. El OVNI de Campeche es un OVNI que va despegando porque, bueno, es una lástima que no se vea, tiene LEDs y entonces cambia de colores y puede despegar en cualquier momento, regresar a su planeta. Y entonces ahí hay un equilibrio más o menos entre el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado. Adentro tiene unos vestiduras moradas con alfombra verde como campo de golf, es maravilloso. Esto, pues en la onda histórica, sí fue una cosa terrible porque le mocharon un cacho a la ciudad de muralla, Campeche, extendieron lo que sería el malecón, la costera, y según yo, sí enriquece mucho la historia del edificio, de la ciudad, aunque históricamente se perdió algo, pero yo creo que en general sí la enriquece mucho y le da esa presencia muy importante a los poderes públicos. Este es por demás curioso, que es el de Puebla, que era un teatrito, ¿no? Y entonces tiene estas esculturas de la justicia y la verdad alternadas, y es muy, muy festivo. Saltillo es un remedo, como una maqueta del Museo de Schinkel ahí en Berlín, pero aprovecharon unos ejes del tren que se eliminó y entonces hay como un espacio público interesante, además del zócalo de la ciudad o de la plaza principal, donde integra una parte de la estación del tren como biblioteca del Congreso y luego ya donde está el recinto oficial. Dentro de las cosas que analizamos está incluso cómo se delibera. Si se sientan como ustedes están viéndome a mí, así es el de Don Pedro, yo soy el Quetzalcóatl encarnado, López Portillo, y ustedes no tienen nada que discutir entre ustedes, solo escuchar lo que voy a decir yo. En los países más democráticos se genera un anfiteatro total donde los oponentes políticos se ven a la cara y al centro solo está la mesa directiva. Es un análisis de eso, se hablan arriba, se hablan abajo, etcétera. Son formas, pautas de cómo se maneja esa cuestión del poder y cómo se administra. Hicimos un registro de los más importantes del mundo en planta y corte y de todos los nacionales. Entonces, ese es el tema, cómo los edificios, quizá el edificio público, el más público de todos los edificios, cómo se relaciona y es permeable a la ciudad, qué tipo de ímpetu simbólico tiene y cuál es su efecto entonces simbólico y programático en su entorno. Otro tema fueron las escuelas, arquitectura escolar a partir de la Revolución Mexicana. Estos fueron los primeros inicios de la construcción de escuelas durante el Porfiriato con Justo Sierra. Se hicieron algunas escuelas importantes, muy pocas, porque todo el siglo XIX siguieron usando magníficos conventos que habían abandonado los jesuitas como espacios educativos e incluso algunos parlamentarios. Entonces ya en las escuelas llega el fierro fundido, prefabricación, etcétera. Es la normal en Toluca, un edificio como un palacete, esta presencia, con una fuerte presencia urbana, quizá el único gran edificio en Toluca. Y luego ya, como la Revolución implanta el estilo neocolonial como factura, como firma, en contraposición al eclecticismo extranjerizante para los revolucionarios porfirianos, y entonces se instaura, uno de sus artífices es Obregón Santa Cilia, con esta magnífica escuela que da pauta para muchas escuelas en todo el país, que es la Benito Juárez. Antiguamente pues, era la parte de niñas, la parte de niños,
la biblioteca que tiene murales de Montenegro, aquí la Escuela Técnica Industrial tiene vitrales de Montenegro, sugiero que entren a verlo, un gran edificio. Tiene una plazoleta pública, aquí están los murales de Montenegro en la biblioteca, estos en Puebla, extraordinarios edificios. Entonces estos edificios los llevan a Oaxaca. Es muy singular, Vicente Mendiola hace las escuelas al aire libre, extraordinario acuarelista también. Entonces son escuelas que impactan mucho y se abren al entorno urbanos por dos motivos. Uno eran los chamacos que recién venían del campo, que pues, estaban en un salón encerrado, era como muy difícil. Y luego los padres pues también tenían dudas terribles sobre ese Estado que iba a dar la educación laica y los comunistas que se comen a los niños, pues entonces era importante que desde la calle los papás pudieran ver hasta las aulas y ver que no se los estaban comiendo. La Normal allá afuera, en Tiripetío, afuera de Michoacán, un palacete también casi italiano. Aquí en Saltillo, extraordinarias escuelas de un arquitecto que nunca me acuerdo cómo se llama, pero con una presencia urbana fuerte, con plazoletas de acceso. Aquí en Monterrey hay unas deco buenísimas. Y luego, a través de la tipografía o algún copete, cómo las escuelas generaban una monumentalidad, ¿no? Ya cuando no había ni el copete neocolonial, pues había, aunque fuera con la tipografía, dar una fuerte presencia urbana. No olvidemos que cuando se hacen estas escuelas públicas, todavía en los pueblos de México no llegan los cines, los centros comerciales, los edificios de oficinas, y entonces no hay otra representación de lo público más que la iglesia y el Palacio Municipal, y las escuelas llegan a muchos centros urbanos, a propiedades que habían quedado ahí ociosas desde la nacionalización de los bienes de la iglesia por Juárez, y entonces llegan a ser un primer caso de monumentalidad cívica ciudadana, donde la gente aún un día se reúnen para votar, para protegerse cuando hubo una calamidad natural, etc. Luego llega O'Gorman, que hace estas escuelas donde ya la monumentalidad no es la dirección, la biblioteca o algún otro valor, sino la misma cuestión sanitaria, es lo que monumentaliza O'Gorman en sus escuelas, y a partir de esta racionalización se inicia el CAPS ya moderno con Villagrán de presidente. Todos los arquitectos trabajan en esta época en el programa escolar. Este es Juan Segura en Sinaloa. Candela hizo algunas escuelas prefabricadas para Tamaulipas. Este es Ramón Marcos, ahí en Avenida Patriotismo, y el impacto que tienen Carlos Leduc en Reynosa, Carlos Leduc en Mérida. Gran arquitecto que estuvimos platicando ahorita, todos deben de conocerlo, muy infravalorado, pero muy bueno, Salvador de Alba Martín, que integra, ante estas preguntas excluyentes de la modernidad de uno o lo otro, Salvador Alba Martín, muy contemporáneamente en los 60s, paralelamente al discurso teórico de Venturi en su libro de Complejidad y Contradicción, ya está incluyendo no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Entonces, los materiales rústicos y tradicionales del lugar, o el acero moderno de las fábricas y la soldadura. No, vamos a echar a todos a pelear. Y desarrolla una tectónica exquisita en una serie de edificios. Esta es la Normal de Ciudad Guzmán, en Jalisco. Ejemplos como esta maravilla, hecho 30 años antes del Serpentine Pavilion de los japoneses. La losita es un poquito más gruesa nada más. Y ahí al centro, en lugar de haber una instalación locochona, hay una ceiba maravillosa, ¿no? Entonces fue la arquitectura escolar de mucha creatividad y de mucha presencia urbana, en competencia con las iglesias y los palacios de gobierno. Y luego ya nos rebasó la curva demográfica, y entonces empezó la prefabricación de escuelas, y digo yo también de ciudadanos, ¿no? Pues aquí está ya la prefabricación de casas y ciudadanos. Y el resultado urbano pues es este, ¿no? Cero es un esquema que pues sí, el gran intelectual mexicano que dirigió 2 veces la SEP y le encargó a Serra Ramírez Vázquez estas escuelas modulares y progresivas, pero pues sí les faltó mucho para articular crujías
para diferenciar crujías de dirección, biblioteca, baños, y para que esas crujías pudieran responder a sus entornos urbanos y no solo a la orientación nada más. Entonces, hay esas escuelas anónimas que pueden estar idénticas desde Chetumal hasta Tijuana y que se adecuan poco al clima y nada a sus entornos urbanos. El gran espacio, ¿no? En el libro no se incluyen campus universitarios, pero este es un gran espacio público. No solo, en mi opinión, es lo mejor que le pasó a México en todo el siglo XX y el mejor producto de la Revolución Mexicana, y no solo como ente urbano arquitectónico, sino como ente de desarrollo social y de integración social. Y cuando vayan ustedes a la Ciudad de México, no duden en ir a conocer esto y no duden en ir sábado o domingo. Si ustedes han escuchado hablar del situacionismo, Guy Debord, la sociedad del espectáculo, Guy Debord tenía unos amiguitos arquitectos que eran Candles y Woods y proponían el urbanismo situacionista, donde no había poder vertical ni de empresas, ni de Estado, ni de partidos, y a través de una serie de pabellones accidentes la gente se iba apropiando de ellos. Eso inspiró el Parque de la Villette de Chaumy en París, pero esto se logra los sábados y los domingos también aquí sin esa teoría, y entonces todos los nichos, plazoletas, pórticos, el campus, se llenan de los que hacen capoeira, de los que hacen yoga, macramé, ajedrez, etcétera, etcétera, sin organización de Nike o del PRI o de la iglesia, no, es absolutamente improvisado, ciudadano y de una manera anarquista, pero de una organización anárquica. Y luego unos ejemplos característicos para ver dónde estamos en México, en este rollo de lo público y de los usos, si es desordenado y rico y lúdico y surrealista, o si es súper productivo y riguroso. Entonces, voy a poner 3 ejemplos de cómo se maneja una vía de tren. Es un caso muy famoso, lo pueden ver en YouTube con un video. Es un mercado donde de pronto pasa un tren, pero no un tranvía, un tren enorme. Entonces pita el tren, la gente empieza a recoger la fruta, ahí viene el tren y es de este tamaño, entonces es un tren, y la fruta queda abajo del, ¿no? Hay este uso intensivísimo, ya es un destino turístico en la ciudad, contra el tren en, dijéramos, Praga. Entonces aquí en este tren va uno subiendo por atrás del castillo, y entonces hay un parque y apenas se ven ahí las líneas de fierro, un cable discretísimo, los rieles, y entonces pasa el tren ahí como flotando, ¿no? Entonces son 2 formas de uso radicalmente distintas para pasar el tren, pero muy en su orden y en su productividad y en su uso, versus lo que sucede, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Esto ni siquiera llegan peatones aquí, es un tren que va a mucho menos velocidad que el de Praga, tiene mucho más cables, tiene barda, grafitis, reja, picos, concertina, púas, pero pues nadie, ¿qué se van a ir a robar? ¿A qué le van a ir a hacer al tren? ¿No? Entonces va la ciudadanía y pinta eso, ¿no? Entonces no estamos ni en la cosa cachonda, rica del tren que pasa el mercado y todos compartimos el uso, ni estamos en la cosa ordenada de Praga, sino estamos en esta cosa grafiteada a la mitad. Así están muchísimos espacios públicos en México. El otro día salió tipos que quieren hacer una ciclovía al sur de la Ciudad de México y salieron unos tipos con unas pancartas que decían, ciclismo recreativo sí, de transporte no. Yo creo que eso ya debería ameritar un delito. Están perturbando a los niños, maleducando. Es terrible eso, ¿no? Esto del transporte es un asunto de todas las ciudades de México. Es una ignominia el tiempo que la gente dedica ya al transporte, ¿no? Si trabajo 8 horas y le tengo que dedicar 4, pues ya es un motivo de injusticia social más grande que la diferencia de ingresos, que unos hagan media hora, 15 minutos a su trabajo y otros hagan 2 horas. Decía
Charles Moore, quieren espacio público, pues paguen por él. Entonces, esta cosa luego, donde ya no se distingue, y entonces sí hay una cuestión privada que rige los espacios. En Las Vegas, las banquetas no son públicas, son de los que están adentro del terreno de los hoteles, porque era una carreterilla ahí la que los une. Nuestra ignominia de las casas geo por todo el país y la nula posibilidad de espacio público, de encuentro, de reunión, alejadas de cualquier oferta de recreativa, educativa, laboral. Y luego unos ejemplos muy sencillos para motivarlos en ver cómo la arquitectura sí transforma la ciudad drásticamente. Esto es un edificio de oficinas X, ahí sobre Insurgentes, de Colonier Arquitectos. Es un edificio corporativo como muchos otros, les puede gustar o no la fachada, pero vean la generosidad de este lobby, ¿no? Aquí, si baja uno a una ambulancia, si está lloviendo, si hay un minusválido, si bajan a fumar el cigarro, si están esperando al novio, etcétera. Todas esas actividades se dan aquí. Aquí no hay mucha gente a esta hora, pero sí se llena de gente. Entonces, como un edificio particular, privado, capitalista, puede ser generoso y generar ciudad, generar ambiente y resolver todas esas necesidades que hay abajo de un edificio. El arquitecto González de León, en una plática, en un escrito, decía: yo pretendo que mis edificios penetren en el espacio público. Yo le dije: oye, arquitecto, pues es al revés, más bien deberíamos de permitir que el espacio público penetre a los edificios. Y lo logró en muchos casos, como la delegación Cuauhtémoc. Aquí en el Reforma hay esta gran boca que se plantea como espacio público, y luego había una gran tradición de pasajes en la zona rosa que volvían permeables las manzanas realmente. Y aquí hay una ilusión de eso, pero no se cumple, porque del otro lado, hacia Insurgentes, pues la relación es la puerta de 90 centímetros de un Sanborns. Y un edificio conjunto que podría haber también detonado el desarrollo urbano de ese tramo de Insurgentes. Está súper decaído, le da la espalda a esa realidad y hace la otra boca. Y ni siquiera esta vista tiene acceso peatonal, porque aquí enfrente está la Casa de Francia. Entonces, claro, el arquitecto es muy culto, sabe la Casa de Francia, estuvo por allá con Le Corbusier, y nada más nos la señala y nos pone unas mesitas, pero ni siquiera hay una forma de acceder desde acá. Es una gran boca, pero que adentro es cerrada, hermética, no hay forma de salir más que por la puerta del Sanborns de 90 centímetros. Augusto Álvarez, un gran complejo del centro de Vancomer antes que se mudaran a Reforma, y vean, de un lugar donde trabajan miles de gentes, se relaciona con la calle con una caseta y una barda con una reja de 3 metros. O sea, no hay ninguna interacción. Un arquitecto muy bueno con una insensibilidad urbana grandísima. Centro de las Artes en México, vean ustedes al arquitecto Legorreta, que hizo el plan maestro. El maestro Ricalde decía que, ¿cómo eso no es un plan maestro? Es una lotificación. Y entonces el 90% de la gente que llega de Tlalpan y del metro. Y entonces llegamos aquí, a la esquina, y ahí nos encontramos, pues, que está cerrado, no se puede entrar por ahí. Seguimos caminando y encontramos la entrada de los coches, porque pues, el arquitecto Legorreta pues, nunca usó en su vida transporte público, y luego hay que subir una escalera para luego bajar adentro. La mayoría de la gente se mete aquí por el estacionamiento. Y tiene un gran motor lobby para llegar en chofer, en Uber, todo ese despliegue, pero pues, la verdad es que el 95% de la gente llega de otra manera, una gran insensibilidad. Que nunca le atinó, sí le atinó, y aquí en el Camino Real hizo una magnífica plaza semipública, donde los coches hacen un ballet antes de entrar al estacionamiento y el interior se liga al exterior y hay una cuestión escénica, abstracta, maravillosa. Museo de Stirling en Stuttgart, el tráfico, les puede gustar o no el edificio, pero es permeable. Yo puedo, sin comprar un boleto, entrar a este patio y salir a la calle de atrás.
una forma de penetrar desde aquí el edificio hasta su fachada principal. Les puede no gustar, terrible el gusto, en mi opinión, del arquitecto sordo Madaleno, pero después de hacer centros comerciales herméticos con iluminación artificial y clima artificial, regresa a lo que le enseñó su padre en Plaza Universidad, a hacer una calle semipública al aire libre con luz natural que vincula dos esquinas del predio. Me dicen luego que si no sé dónde está el Museo Sumaya. Yo les digo que no conozco eso. ¿Cómo no? Ahí en las Granadas, no sé qué. Bueno, ese es el pabellón de la señora Sumaya, como el Taj Mahal. Y entonces hay un acero, no hay un andén de servicio, no hay un canopy para los coches, no hay un gesto con el conjunto que hay atrás, hay una cubierta ya de millones de dólares que no tapa salida de los coches cuando está lloviendo, nevando. Entonces ahí están los techitos del ballet parking y esa es la ciudad que hacemos, una ciudad desvinculada absolutamente de un monumento inerme, o sea, un mausoleo. Es el mausoleo de la señora Sumaya. Y rapidito ya nada más, Foster en Hong Kong, ¿no? El banco más rico del mundo, se hizo riquísimo lavando el dinero del opio y la guerra del opio, pero vean ustedes cómo cede en uno de los terrenos más caros del mundo, cede toda su planta baja como una proyección de este parque donde se reúnen el personal doméstico, que básicamente son ilegales filipinas o de otros países del sureste asiático, y los domingos ahí se reúne el personal doméstico. No tiene a dónde ir, porque no alcanza para pagar los lugares de Hong Kong. Y entonces el banco más rico del mundo se levanta en las enaguas y genera un espacio público. Club de golf en Las Lomas, ya se acabó y ahí voy. Esquina con muchísimas escuelas, públicas. No se trata de nacionalizarles, expropiarles su campo de golf, pero a cada rato hay niños atropellados ahí en esa esquina porque hay una banqueta de 1 metro y los que juegan golf no pueden donar 3 metros ni hay alguien con la sensibilidad para verlo. ¡Qué sociedad! Ahí está la banqueta y eso se llena de niños porque hay 3 escuelas y no hay nadie que se le haya ocurrido aquí poner los arbolitos, la barda, 2 metros, ni se ve del campo de golf que ya perdió el terreno eso, y todos convivirían felices porque los que van a jugar golf con sus guaruras también quieren llegar más rápido. Estaciones del metro, del tren ligero al norte de la ciudad que podrían interaccionar con otros edificios públicos y espacios educativos que son absolutamente herméticos, les plantan un centro comercial y entonces para llegar a tomar tren ligero hay que pasar por un centro comercial obligadamente. Es el tipo de ciudad que estamos haciendo, el tipo de espacio público. 3 casos muy sencillos que hice para la universidad, campos anodinos que hicieron en los 70 después del campus de CEU, y entonces usamos los edificios para darle cierta monumentalidad a la institución respecto al espacio público. Aquí usamos la sala de juntas para generar un gran puente sobre el acceso y todo el edificio está volcado a la calle para generar una presencia importante y no un campus anodino introvertido. Todo culmina en este eje, que es el eje vial, y un auditorio, también campus de Iztacala de la UNAM, donde no había ninguna relevancia de espacio de congregación. Entonces hay este pórtico que se proyecta con la taquilla y genera una monumentalidad específica que responde a los materiales y a la geometría circundante. Y por último, está en Coyoacán, esta biblioteca que era húmeda y oscura y tenía un aljibe de origen prehispánico en sus cimientos. La demolimos, quedó ahí el muro de aljibe colonial prehispánico que se rescató el INAH, y a una larga calle, un terreno muy chiquito, a una larga acera muy angosta,
perdimos este poquitito de terreno para generar un espacio de llegada, un acceso. Por allá se sube a la biblioteca existente y por acá abajo se entra un pequeñito museo de sitio. Y entonces el edificio, en una cinta anodina, que son secundaria y primaria con sus bardas, genera un pequeño accidente, se ensancha la banqueta y hace un pequeño hito en esta comunidad, y ahí se explica el origen histórico lacustre de este pueblo en las orillas de Coyoacán. A la iglesia, a la escuela no le hicimos una barda de colindancia, le hicimos una fachada, y acá arriba quedó la biblioteca. Y ahí está el muro ya restaurado, ya sin usarlo de cimiento, y aquí se dispusieron una museografía sencilla con piezas que explican la historia lacustre del lugar. Y por último, ya nada más para echar la mente a volar, este caso extraordinario de espacio público y urbanismo, que es el Burning Man cerca de Las Vegas, que es la antítesis de eso que es Las Vegas, que es la diversión controlada y programada, y aquí es la diversión libre, lúdica de cada protagonista. Cada invitado que va ahí hace lo que se le da la gana, queda muy cerca de Las Vegas, y yo creo que es como una contraposición de concepto de espacio público. Y la última reflexión que los invito a hacer en todo este tema del espacio público y de las políticas de la obra pública, nada más para poner en tema, ya lo platicaremos en la mesa, recordarles que somos el único país de la OSD donde los arquitectos no tenemos personalidad jurídica sobre nuestro trabajo. La personalidad jurídica que tiene un notario, un químico farmacobiólogo que se hace cargo de una farmacia, un cirujano, etcétera. Nosotros, los arquitectos, no tenemos personalidad jurídica, y la ley de obra pública no contempla nuestro trabajo. Somos un insumo más de la obra, como la grava, el cemento o la pintura, y ojalá en la mesa redonda podamos ahondar en eso. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a un pequeño receso de 10 minutos para posteriormente proseguir con la agenda del día de hoy. Gracias. Andrea, qué gusto y felicidades. Muchas gracias por ser mamá. Sí, No, por estar aquí. qué valiente. No, primera vez que vengo, por eso me regreso ahorita. Sí, me dijeron, va a ser bien, muy bien. Sí, No, pues que pero no voy a Alejandro poder estar con los... Ahí está de niñero, Alejandro. que se vaya responsabilizando. Que aprenda.